Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a abarcar lo que es el tema de vigas. Vamos a tratar de abarcar en la totalidad cómo encaramos un cálculo de una viga, justamente. Lo primero que vamos a ver acá es una planta, que esta planta es la que hemos trabajado durante el año, durante el cursado. Y en esta planta se les pedía calcular las vigas según cada alumno, pero lo más importante es, antes de arrancar, es entender de qué se trata esta planta. Así que vamos a hablar un poquito de esto. Si ustedes ven rápidamente, vemos que estamos hablando de áreas o distancias, o mejor dicho, luces, entre 5 metros, 1,50, 3,80, 4,30, para que más o menos vayan entendiendo. Incluso tenemos una luz bastante alta de 6 metros que abarca desde la columna 4 a la columna 7, en este eje estructural. Una vez que vemos eso, tenemos que empezar a entender cómo están armadas las losas. Si vemos, tenemos losas en voladizo, como acá y acá. Tenemos losas en dos direcciones, que si ustedes las pueden presenciar, tenemos la losa 2, la losa 3, la losa 7, la losa 8, y tenemos losas en una dirección como la losa 4 y la losa 5. Si ustedes aprecian bien, todas las vigas ya están predimensionadas. Por lo tanto, ese paso ya fue hecho, pero de todos modos vamos a hablar un poquito de lo que es el predimensionado, ya que es algo que ustedes sí o sí tienen que saber. Para poder encarar el predimensionado de una viga, siempre consideramos, al menos en este ejemplo, trabajar con una viga peraltada. Esta viga peraltada, si ustedes recuerdan, tiende a ser mucho más alta que su base. Su base, si ustedes ven, siempre responde al tamaño de la columna. Por lo tanto, si tengo una columna de 20, mi base será de 20 y mi altura será mucho mayor a 20. Por lo tanto, será peraltada. En el caso de que tengamos al revés, estaríamos hablando de una viga chata, pero no es este el caso. Entonces, para poder predimensionar, tenemos que ver el siguiente cuadro. Si ustedes ven el siguiente cuadro de predimensionado, podemos visualizar que tenemos la situación de los coeficientes según si está en voladizo, si está simplemente apoyado, si tiene una continuidad o si tiene dos continuidades. Esto es similar a como cuando trabajamos con losa, es prácticamente lo mismo, pero tenemos que considerar si tiene continuidad o no. Si ustedes ven, en un voladizo nosotros hacemos la luz, que sería el largo que tiene esa viga, sobre 8. Si está simplemente apoyado, quiere decir que no hay continuidades, será la luz sobre 16. Y si tenemos una continuidad, luz sobre 18,5. Y cuando tenemos dos continuidades, es luz sobre 21. Una vez que conocemos estos coeficientes, podemos empezar a predimensionar. Por ejemplo, si yo tuviera, vemos esta de acá, vamos con la BI1. Si nosotros tenemos una luz de 5 metros, ya tenemos una base prefijada que es 20, y hacemos por su coeficiente, que si se recuerdan, el coeficiente es el mismo que va a tener una viga cuando tiene un extremo continuo. Si lo vemos acá, vemos que es la luz sobre 18,5. Si nosotros hacemos 5 dividido 18,5, veremos claramente que nos da 0,27. Por lo tanto, esta viga puede estar predimensionada de 20 por 30. Pero por una cuestión del trabajo propio, esta viga en vez de ser de 20 por 30 es de 20 por 35. Esto fue algo que surgió a mediante el avance del trabajo, ya que no es lo mismo una viga de 20 por 30 de acá que una viga de 20 por 30 de acá. Y ahora lo vamos a ver el por qué le digo que no es lo mismo. Una vez que nosotros determinamos por los predimensionados, hacer los coeficientes, o sea, la luz por el coeficiente que corresponda, van a ver lo siguiente. Tenemos que incorporar la carga de la losa. La carga de la losa, ustedes recuerdan que es el Q último que determinamos ya con la combinación de carga. Y para eso tenemos que determinar las áreas. Y las áreas, acá ya lo tengo realizado, va a depender de la continuidad y el tipo de armado de la losa. Para que recuerden rápidamente,
En losas, cuando hacemos el análisis de carga de una viga, consideramos que para un voladizo, que toda el área de ese voladizo va a estar justamente apoyando en esa viga y aportándole todo ese peso. Cuando yo tengo una losa en una dirección y, por ejemplo, tenemos igual condición, que no tenemos, por ejemplo, sin continuidad acá, sin continuidad acá, consideramos el 50%. Por eso esa losa se parte en dos mitades y una mitad va a apoyar en esta viga, la otra mitad va a apoyar en esta viga y las cargas serían la mitad de todas esas áreas. Cuando yo tengo continuidades, el coeficiente, o sea, mejor dicho, cuánto de esta área va a estar aportando en esa viga, se cambia. Por ejemplo, cuando tengo una continuidad, considero en una dirección que el 60% del área de la losa va a apoyar en esta viga. Igual de este lado, 60% de área de esa losa apoya por esta viga. Si ustedes ven, empiezan a entender que esta viga va a estar mucho más sometida que esta y que esta. Y cuando no tengo continuidad, como en este caso, consideramos que es el 40%. Entonces 40% de este área apoya solo sobre esta viga. En este caso, volvemos a hablar, con voladizo consideramos el 100%. Cuando tenemos condiciones similares, como este que tiene continuidad de este lado, vuelve a pasar lo mismo, 50% para esta viga, 50% para esta viga, más el voladizo, y en esta condición vemos que no hay continuidad, 40%, hay continuidad, 60%. De esa forma yo ya empiezo a entender que según el área que está actuando en mi viga, va a tener un peso mayor o menor. La fórmula para determinar el Q último de la viga será el área por el Q último de la losa dividido la longitud de la viga. ¿Se entiende? Dividido el largo de la viga. Ahora, cuando tenemos losas cruzadas, o sea, en dos direcciones, empezamos a ver esta situación de que se nos generan triángulos y trapecios, donde consideramos que a igual condición en cada esquina, por ejemplo, si esta esquina acá no tengo nada y acá no tengo nada, es igual condición, trazaremos una línea 45 grados, que corresponda a las líneas de rotura que vimos anteriormente. Y en cambio, cuando tenemos una continuidad, vamos a considerar que es el 60%, como acá, fíjense, en esta esquina, como hay un voladizo, hay una continuidad con el voladizo, 60%. De esta esquina para este lado no tengo nada, 30%. Y de esa forma ustedes empiezan a trazar las líneas de rotura y empiezan a determinarse las áreas que van a terminar trabajando en cada una de las vigas. Por ejemplo, en esta viga va a trabajar solamente esto, y en esta va a trabajar todo este trapecio más lo que haya acá. Y acá lo tenemos hecho rápidamente. Fíjense, acá tenemos el 40% que equivale a 9,12 metros cuadrados de esta losa 4. Acá tenemos 29,6 que equivale a todo esto, o sea, losa 4 y losa 5, y empiezan a ver sus diferencias. Y a lo que yo les decía, si se acuerdan que nosotros predimensionamos BI1 y nos daba tranquilamente para que fuera de 20 por 30, como acá abajo, como BI3, el valor que fue modificado específicamente porque se tuvo en consideración que no es lo mismo que tengamos una carga de un área de 5,39 a una carga en un área de casi 15 metros cuadrados. ¿Se entienden? Son valores muchísimo más altos. Por eso nosotros empezamos a considerar un aumento de la altura de esta viga. Ahora, si ustedes recuerdan, cuando hicimos el cálculo, o sea, el cálculo último de la viga, decíamos que es el área, fíjense que acá tenemos 14,92, por el Q último, que el Q último es algo que ya tiene que estar previamente sacado, y ese Q último corresponde a la losa. ¿Se entiende? A la losa con la combinación de carga con su QL correspondiente. O sea, QDE más QL o 1,2 por QDE más 1,6 por QL. Dependiendo de la combinación de carga que ustedes usan, ese será el valor de la losa que están trabajando, dividido la luz de esa viga. Si ustedes, volvemos acá, vemos que la luz de la viga BI1 es 5 metros, es de C1 a C4. Si yo hago esta carga y saco el cálculo,
voy a determinar el cálculo final, o sea, la carga última de esa viga. Fíjense que nos da en kilogramos. Yo esto lo paso a toneladas y nos queda que tenemos en BI1 2,36 toneladas, en BI4 1,20 toneladas, en BI7 2,32 toneladas. ¿Sí? Una vez que tenemos eso, si ustedes recuerdan bien, este apunte donde nos marca el paso por paso que tenemos que desarrollar para poder hacer el cálculo de viga, vemos que tenemos que encarar lo que es la carga máxima. Recuerden, acabamos de hacer el Q último de la viga, ahora tenemos que hacer la carga máxima de la viga para poder entender si el predimensionado que yo le di corresponde y podemos trabajar tranquilamente con ese valor. Nuestro Q último, por ejemplo, de la viga era 2,36 toneladas. Vamos a trabajar solamente con BI1. Si hago la carga máxima, dicho sea de paso, nuestra carga máxima dependerá de la situación que presenta nuestra viga. ¿Qué me refiero a esto? Si está en voladizo, si está simplemente apoyado, si tiene una continuidad o tiene dos continuidades. Además de eso, los coeficientes que usaremos van a depender del tipo de hormigón que trabajamos. Por ejemplo, en esta tabla que vemos acá, tenemos hormigón H20, hormigón H25, hormigón H30. Y si, para que puedan usar bien esta tabla, será de acuerdo a la condición de la viga. Por ejemplo, para una viga que tiene una continuidad y un hormigón H25 corresponde estos valores de acá abajo. Ya podemos encarar nuestra situación. Si vemos acá, nosotros tenemos que trabajar con nuestra viga BI1, tiene una sola continuidad, ya que está en la esquina. Entonces, para que entiendan bien ese concepto de continuidad por las dudas, fíjense lo siguiente, BI1 continúa con BI4, BI4 continúa con BI7. ¿Entienden? De esa forma empieza a ver lo que es las continuidades de viga. Ya no tiene tanto que ver con la losa, sino con el armado de la viga. Entonces, como nuestra viga BI1 está en la esquina, consideramos que tiene una continuidad. Y la fórmula corresponde a esta. B, que es la base, por D, que es la altura útil al cuadrado, sobre la luz al cuadrado, por 37 por 100, y esto nos quedaría en tonelada barra metro. El D, que siempre hablamos de la altura útil, vamos a considerar a H menos 4 centímetros. ¿Se entiende? Por eso, si nosotros colocamos una viga que nuestro H tiene 35, nuestro D equivale a 31. Le estamos restando 4 centímetros. Por eso nos queda así, 0,20, que es la base, por 0,31, que es nuestro D, al cuadrado en este caso, dividido 5, que al cuadrado, que es la luz de esa viga, por 37 por 100 nos da 2,84 tonelada metro. Y este 2,84 quiere decir que está bien, quiere decir que, si ustedes se acuerdan, nuestro Q último de BI1 es de 2,36. Como sacamos un valor con esta fórmula de 2,84, quiere decir que esto aguanta. Si hubiera tenido, por ejemplo, acá un valor de 2,33, quiere decir que esta viga le tengo que aumentar la altura, porque no me está bastando la altura que tiene. Una vez que hacemos eso y ya determinamos y entendemos que tiene este valor, podemos encarar a través de los programas como el Wineva. Si buscan por ahí, van a ver que tenemos un video donde hablamos de Wineva, donde tenemos que sacar los momentos y tenemos que sacar el corte. Podemos realizar los métodos tradicionales que ya veníamos usando con losa, o podemos directamente usar programas donde simplemente modelando nuestro pórtico y nuestras vigas, y obviamente colocando las cargas actuantes, nos darán los valores de momento y cortes, tanto en el tramo como en los apoyos. Si nosotros vemos esta viga, fíjense, acá tenemos la viga BI1, que corresponde a esta de acá atrás, BI4, que es esta, BI7, se le han colocado los valores en el programa de la carga última que corresponde. Una vez que el programa actúa, me saca el momento del apoyo, del tramo, y ustedes tienen que empezar a trabajar según la situación más desfavorable. Normalmente en este trabajo en particular lo que hicimos fue trabajar
situaciones puntuales, pues cada alumno se encarga de una viga. Pero lo ideal es buscar las situaciones más desfavorables de todas estas vigas y calcularlo solamente a eso. ¿A qué voy con esto? Si yo calculo una viga como la peor de todas, después simplemente puedo repetir en las siguientes vigas la misma situación, o sea, los mismos hierros y demás, ya que sabemos que va a aguantar. Obviamente puede que resulte, dependiendo de la situación, puede que resulte más costosos, pero en este caso, cuando tenemos variaciones tan chiquitas, podemos tranquilamente hacer eso y nos ahorramos un buen tramo de trabajo en cuanto a lo que es cálculo. Vean que también nos da los valores de corte. Estos valores de corte son muy importantes, ya que cuando nosotros vamos a calcular una viga, lo hacemos para las dos situaciones, una para la flexión y otra para el corte. Acá tenemos una imagen de una viga con sus hierros correspondientes, y si ustedes recuerdan, si yo le aplico una fuerza, esta viga va a tender a deformarse de esta forma. En los apoyos tendrá una deformación también correspondiente. Si ustedes hacen memoria, cuando trabajamos con losa, hablábamos de qué pasaba cuando tenemos la deformación, como yo decía, la pancita de esa deformación. En donde tenemos esa pancita de esa deformada, tendremos las tracciones. Y recuerden que como esto es hormigón armado, el hormigón trabaja con presión y el acero a la tracción. Por esa razón, en esta viga en particular, si ustedes la miran bien, ven que tenemos más cantidad de hierros en la parte de abajo, en el cordón inferior, porque esta estará sometida a tracciones. En cambio, en los bordes, o apoyos mejor dicho, pasa lo contrario. La deformación tiende a darse en estas partes superiores. Quiere decir que habrá un momento ahí. ¿Se entiende? Si yo tengo un momento máximo acá en el tramo, voy a tener también un momento en el apoyo. Y para poder cubrir ese momento en el apoyo, necesito de estos suplementos que vean que solamente abarcan en ese apoyo. Acá lo podemos ver un poquito mejor en ese detalle. Vean que acá tenemos una buena cantidad de hierros solamente en el apoyo, que es lo que va a cubrir el momento que surge entre la columna y la viga en ese apoyo. Ahora, algo importante que también tenemos que resaltar es lo siguiente. Recuerden que cuando nosotros armamos una viga, tenemos dos perchas, que esas dos perchas son las partes superiores, que es la armadura superior, que así como le llamamos percha, tiene la función de justamente colgar esa viga, por así decirlo. Tenemos la armadura principal, que en este caso tenemos la armadura del tramo, tenemos la armadura del apoyo, de los dos. Estas estarán trabajando exclusivamente para lo que es la flexión, y ahora se nos incorpora la parte más importante, que es cómo resolvemos los problemas de corte. Recuerden que los problemas de corte son cuando directamente tenemos esa fisuración o ese quiebre completo de la viga. Y para trabajar a corte, ahí entran nuestros estribos. Entonces, para que entiendan bien, nuestra viga tenemos que calcularla sí o sí a los momentos y al corte. Nuestro primer paso será la verificación a flexión. Nosotros, una vez que tenemos nuestros momentos, que esos momentos vienen de los diagramas, fíjense que acá tenemos 264 de momento, de tonelada metro, tenemos que pasar a hacer el momento nominal. El momento nominal tiene un coeficiente 0,90, que es lo que le otorga un poquitito más, y tenemos que ahora nuestro momento nominal para BI1 es de 2,93. Si lo paso a meganewton metro, dividido sobre 100, hacemos este valor dividido sobre 100, nos queda como 0,0293 meganewton metro. Una vez que hacemos eso, determinamos el momento crítico. El momento crítico es B, que es la base, por D, la altura útil, por el KD crítico. El KD crítico viene de esta tabla. Esta tabla, si yo voy a ver el tipo de hormigón que estoy trabajando, en este ejemplo, que me olvidé decirle es un hormigón H20, va a depender de esta tablita. Y el KD crítico los considero estos valores de acá abajo. ¿Se entiende? Por eso,
Si ustedes ven para un H20, mi KD crítico es de 0,469. Reemplazo el momento crítico igual 0,20 metros, que es la base, por 0,31 al cuadrado, que es la altura útil, es H menos 4 centímetros, dividido 0,469 al cuadrado, que ese es el KD, nos da el siguiente valor. Tenemos que hacer esta verificación. Nuestro momento nominal tiene que ser menor al momento crítico que acabamos de sacar. Si esto surge, quiere decir que esto viene bárbaro y podemos continuar. En el caso de que no surja así, vamos a tener que modificar algunos valores, por ejemplo, D. O sea, quiere decir que le tenemos que dar más valor de altura a esa viga, ¿entienden? Por eso tenemos que ir paso por paso para ver si desde el predimensionado arrancamos bien. Ahora vamos a hacer la verificación a corte, por lo tanto necesitamos los valores de corte. Y acá tenemos los valores de corte. Tenemos que buscar siempre la peor situación. En este caso es 6,34. Entonces, ahora que tenemos ese corte último, tenemos que hacer el corte nominal. Y para hacer el corte nominal, tenemos que usar un coeficiente de seguridad que es 0,75. Es una constante. Entonces nos queda que el corte nominal es igual a 634, es el valor sacado de los gráficos de recién, dividido 0,75, que es un coeficiente que se mantiene constante solo en corte, y nos da que es 8,45 toneladas. Lo paso a meganewton metro, y acá tenemos que hacer el siguiente cálculo para determinar el límite de corte, ya que el límite de corte va a estar dado exclusivamente por el tipo de hormigón que trabajamos. Fíjense, para un H20 necesitamos que nuestro límite es de 3,72 megapascales. Para H25, 4,16 megapascales. Para H30, 4,56. Entonces, veamos la siguiente fórmula. Si nosotros, este tau, que lo tenemos ahí, que es para el límite de corte, hacemos el corte nominal de meganewton metro dividido la base en metro por la altura útil en metro, nos dará un valor. Ese valor lo tenemos que comparar con el límite de corte. Si ustedes ven acá abajo, que ya está hecho, nos da 1,36, que es menor al límite para un hormigón H20. Por lo tanto, esto va bien, podemos continuar. A partir de ahora, tenemos que realizar nuestro cálculo de KD. Y esto es literalmente igual a lo que hacen en losa. La única diferencia es el valor de la base. En las losas nosotros trabajamos un metro. En la viga dependerá de la base que tengan. Puede ser que sea una viga de 15, una viga de 20, una viga de 25 de base. ¿Se entiende? Entonces, reemplazamos 0,31 porque nuestra viga es de 35 y como le restamos 4 centímetros por recubrimiento nos queda de 31 dividido la raíz del momento nominal 0,0293 dividido la base 0,20 nos da este valor de KD. Una vez que tengo ese valor de KD, tenemos que recurrir a buscar un valor cercano o similar al que necesitamos. En este caso era 0,80, por lo tanto, para un H20 lo más cercano es un 0,89, ya que tiene que ser un poquito mayor. 0,74 nos quedaríamos muy abajo, no nos sirve. Y a partir de ahí, vuelvo a repetir, sacamos el valor de KE y sacamos el valor de KZ. Pero para que se acuerden bien, en este caso vamos a usar principalmente el valor de KZ. Y si vemos acá es 0,961. Una pequeña fe de ratas acá, fíjense que el KZ está mal puesto acá, no es este. Es el KZ que debemos colocar es 0,961, ¿estamos? Ahora, una vez que hacemos eso, podemos encarar la armadura flexión. Y esto, si ustedes recuerdan bien, esta es la misma fórmula que usan cuando calculan losas en dos direcciones. Usan el momento nominal, el KZ sacado, el D, que es la altura útil, porque Φ corresponde al coeficiente del acero, que lo tenemos acá. ¿Ven? 420. Reemplazan los valores, vuelvo a recordar, este no es el valor que corresponde en este ejemplo. Hubo un pequeño error, pero no pasa nada en este caso.
Continuaremos para que entiendan más que nada la metodología. Vemos que tenemos 0,0293 MN dividido el KZ, que tiene que ser el de tabla, por D, 0,31 por 420 por 10.000, 2,36 centímetros cuadrados. Una vez que hacemos eso, hacemos la cuantía mínima. Y acá empieza una pequeña diferencia. La cuantía mínima en vigas es 0,0033. Es diferente a lo que trabajaron en losa. Si ustedes sacan la cuantía mínima, les dará 2,046. Por lo tanto, acá elijan el valor más grande. También se les pide que hagan la cuantía máxima. Esa cuantía máxima dependerá del tipo de hormigón. Como trabajamos con un H20, hacemos 0,0129 por B por H. Y fíjense que no es por D, es por H, es por la altura. ¿Estamos? Y vean que ahí nos da la cuantía máxima. Una vez terminado esto, que ya tenemos el valor de AS, ya podemos encarar a determinar cuál es la armadura que vamos a usar. Vamos a poner de nuevo cuál es el valor de AS. El valor de AS, fíjense, es 236. Entonces ustedes se van a ir a esta planilla, fíjense, tabla multiplicadora de barras de acero, y a partir de acá vamos a buscar de esta forma. Acá tenemos el número de barras que vamos a usar. Y acá abajo tenemos los milímetros, la barra que corresponda. Por ejemplo, si vamos a trabajar con 2 barras en la parte inferior, o sea, nuestra armadura principal, y tenemos que poner un valor que sea mayor a 236, podemos decir que 2 hierros, buscamos, mayor a 236, 402, me tiro al costado, 16, entonces podemos ahí decir que 2 hierros del 16 cubre el valor de AS que tenemos que calcular. Otra posibilidad que podemos decir, si queremos cubrir 236, es usar 3 hierros. Entonces decimos 3 hierros y buscamos un valor que sea superior a 236. Fíjense que acá tenemos un valor justo, 236. Podemos decir que hacemos 3 hierros del 10. Podemos decir que trabajamos o 3 hierros del 12. Vean que cubre el valor que necesitamos. O podemos ya directamente, si queremos poner más hierro, 4 hierros y decir que usamos 4 hierros del 10. ¿Cómo me estoy dando cuenta? Para que se vuelva a repetir el procedimiento. Busco cantidad de hierros, busco un valor superior o igual a 236. Acá está 236. Voy al costado y acá tengo un hierro de 10. Entonces tenemos 3 del 10 cubre 4 del 10. Fíjense, cubre también. O 2 del 16 cubre también 236. ¿Se entiende? Entonces acá decimos que vamos a usar 3 hierros del 12. Podríamos haber tranquilamente usado 3 del 10, pues también cubría 236. En este caso puse 3 del 12, que es un poquito más. Acá tenemos un control de armadura, que este control de armadura quiero que lo vean y lo agarren muy con pinzas, porque no es algo que te lo pida la normativa. O sea, no es algo que aparezca del CIRSO, que eso es una cuestión meramente constructiva, pero es cuando ya tenemos una cantidad exagerada de hierros. ¿Entienden? Nosotros tenemos que considerar, para que lo entiendan bien, fíjense que acá ponemos 3 hierritos. ¿Estamos? Nosotros decimos que 2 hierros, o sea, tenemos que dejar 2 espacios de 2,5, que es el recubrimiento. El recubrimiento es este de acá, todo lo que está bordeando. ¿Se entiende? Entonces tenemos que dejar 2,5 de este lado, 2,5 de este lado. Por eso se multiplica por 2. Sumamos el espesor del hierro, que en este caso estamos trabajando del 12, entonces son 3 hierros por 1,2. Y tenemos que considerar que el mínimo entre distancia de hierro y hierro sea 2 centímetros. ¿Por qué mantengo esa distancia de 2 centímetros? Por una cuestión constructiva a la hora de hormigonar. Si yo hormigono, necesito que haya un espacio para que pase el material, ¿se entiende? Si hacemos todo junto, todo lleno de hierros, cuando vayamos a hormigonar, no, es muy probable que haya muchos errores a la hora del colado del hormigón, ¿entienden? Entonces, fíjense que acá me da un valor de 12,6 que es menor al valor de la base, que quiere decir que esto anda perfecto, no necesitan nada.
Pero vuelvo a repetir, este control de armadura no es obligatorio que lo hagan. Necesito que sepan que es una cuestión meramente constructiva para que ustedes sepan si a la hora de hormigonar esto funciona. Y así lo que hemos hecho es calcular los hierros del tramo. ¿Se entiende? Hemos determinado toda la cantidad de hierros que lleva el tramo y ahora lo que nos está faltando es determinar los estribos. Algo que sí o sí, antes de arrancar, que no es a cálculo, es determinar qué valor de perchas voy a usar. Ustedes pueden colocar dos perchas del 6, dos del 8, dos del 10. Lo normal es colocar dos hierros del 8 y ya estaría bárbaro como percha. Ahora ya podemos empezar a calcular lo que es nuestros estribos. Para eso tenemos que hacer la armadura corte. Este corte nominal ya fue sacado, así que no tenemos que hacer nada, simplemente tenerlo presente. Ahora tenemos que hacer la contribución del hormigón. Esta fórmula de contribución del hormigón depende del tipo de hormigón que trabajamos, así que tengan en cuenta si trabajan con H20, H25 o H30. La fórmula es la siguiente, es 1 sobre 6 por la raíz de 20 MPa, 20 megapascales, que corresponde al valor del hormigón H20, por B, que es 0,20 nuestra base, por la altura útil, que es 0,31, y nos da un valor. Ese valor lo guardamos un ratito. Esa es la contribución del hormigón. Ahora, tengo que sacar la contribución del acero. Y la contribución del acero será el corte nominal menos la contribución del hormigón. Agarro este valor que tengo acá, menos esto, y nos va a dar un valor de acero que necesitamos cubrir. En este caso nos da 0,03829 meganewton. Lo siguiente que hacemos es proponer los estribos. Lo primero que vamos a proponer es la separación máxima. Los estribos tenemos que considerar que la altura útil sobre 2 será el máximo de distancia o separación que podemos tener. Después, como una constante, está 40 centímetros. Pero recuerden lo siguiente, vamos a encararlo siempre por esta formulita, d sobre 2. De estos dos usamos siempre el valor menor. Nuestro valor máximo es 15,5. Entonces podemos colocar estribos cada 15, estribos cada 10, estribos cada 12. Lo importante es no superar ese valor 15,5. Ahora, tenemos que colocar cuántas ramas va a tener este estribo. Las ramas, para que lo entiendan bien, corresponde a la cantidad de vueltas que va a tener el estribo. Una forma fácil para que se den cuenta, cuenten cuántas barras verticales hay en el estribo. En este caso, en un estribo normal hay 1, 2. Entonces son 2 barras. Si tuviera un hierro más vertical, ya tenemos 3 barras. Si tuviera uno acá y otro acá, ya tendríamos 4 barras, ¿se entiende? Tenemos que contar los hierros verticales. Entonces, en este caso yo digo que voy a hacer un estribo normal, los de toda la vía, por lo tanto son 2 ramas de un hierro que vamos a proponer nosotros. En este caso se propone Fidel 8 cada 15, otra cosa que se propone, y a partir de ahí hacemos nuestra fórmula. Número de ramas por el AS de el hierro, que ahora les voy a mostrar, dividido 10.000 por D, la altura útil, por FI, que es el coeficiente del acero, por la separación que proponemos. Entonces hacemos 2 ramas, 1, 2, por el AS del hierro, que el AS del hierro corresponde a un solo hierro del hierro que ustedes están trabajando. Por ejemplo, si es 1 del 8, es 0,50. Y vean que esto está en centímetros cuadrados. Tenemos que pasarlo a milímetros cuadrados. Por lo tanto, si era 0,50 centímetros, acá será 50 milímetros. Tengan cuidado con las unidades. Eso es lo más importante acá. 2 por 50 milímetros cuadrados, no al cuadrado, sino milímetro cuadrado, dividido 10.000 por 0,31 metros por 420 megapascales dividido 0,15, nos da 8,68 toneladas. Lo pasamos en meganewton y nos queda este valor. Recuerden lo siguiente, ¿ven que sacamos la contribución del acero y nos da este valor? Ahora tenemos que verificar que la contribución del acero sea menor al valor de estribo que acabamos de poner.
Si esa contribución de acero, o sea, esa necesidad de acero que me está pidiendo, nosotros lo superamos, quiere decir que lo estamos cubriendo con creces. Por lo tanto, ahí estaría perfecto. Recuerden que nuestro BS, o sea, nuestra contribución de acero, tiene que ser menor al estribo, nuestro valor de estribo que estamos proponiendo. Una vez hecho eso, ya podemos tranquilamente dibujarlo. Vean que solamente colocamos dos ramas de feeder 8 cada 15 porque está verificado y funciona. Y ya ahí terminamos con lo que es corte. Ahora vamos a encarar el apoyo y ya terminamos. El apoyo, si ustedes recuerdan, vamos de nuevo acá, ven que el apoyo va a tener hierro extra porque en el apoyo va a surgir la tracción en la parte superior, por lo tanto habrá un momento acá entre la columna y el apoyo. Entonces tenemos que cubrirlo. Para cubrir el apoyo tenemos que hacer lo siguiente. Sacamos el momento último del apoyo, que el momento último del apoyo depende exclusivamente de nuestros diagramas. Fíjense que en el apoyo tengo este valor, menos 5,281. Entonces reemplazo valores. Fíjense que acá están los tres pasitos que hay que hacer. Primero hacemos momento nominal, después hacemos el KD y por último calculamos el AS. Fácil, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos primero? Hacemos el momento nominal. Momento nominal 5,281, que es nuestro momento último, dividido 0,90. Recuerden que acá es 0,90 porque es parte de lo que es flexión. Recuerden, en corte trabajamos 0,75, en flexión trabajamos 0,90 de coeficiente. Nos da 5,86. A esto se le pasa a meganewton metro. A ese valor, que está en meganewton metro, vamos a tener que sacarle el valor de KD. Y este KD es, ya recuerdan, es el D dividido el momento nominal sobre B. Por eso tiene 0,20. Una vez que tienen ese valor, sacamos de la tabla de toda la vida, buscamos el KD, que esté más cercano a 0,57, y determinamos el valor de KZ. Volvemos a hacer el cálculo de AS, que ya lo tienen más que conocido, y ya tenemos el valor de AS. Pero acá viene la parte importante. Ya tengo este valor de AS. 4,99 es lo que yo necesito cubrir para poder contrarrestar lo que es el momento del apoyo. Pero ustedes tienen que fijarse en lo siguiente. Lo voy a mostrar acá. Este apoyo, estos hierros en el apoyo, también tienen los hierros de las perchas. Esas perchas que las pusimos inicialmente para poder armar nuestra viga, van a aportar para poder trabajar al momento que surge acá. Entonces, ustedes tienen que considerar que vamos a poner dos perchas del 8 en este caso. El AS que corresponde a ese valor es 1,01. Entonces, una vez que ustedes sacaron este AS, le van a restar el valor de perchas que ustedes van a usar. Entonces 4,99 centímetros cuadrados menos 1,01 centímetros cuadrados es igual a 3,98 centímetros cuadrados. A la S que saqué le resto las perchas. Ahora tengo que cubrir 3,98. Fíjense que acá le estoy colocando dos hierros del 16. Vuelvo a repetir. Voy acá, 2. Tengo que cubrir 3,98, entonces hago dos hierros. Busco un valor mayor a 3,98, acá tenemos 4,02, me tiro al costado, dos hierros del 16. Entonces ya tenemos los hierros de nuestro apoyo. Y ustedes ya pueden dibujar este tipo de detalle. Ven que acá tenemos en negro las perchas, estos hierros que están puestos acá son los hierros del apoyo, y acá abajo son los hierros que corresponden al tramo de la viga. Y bueno, ahí terminamos y concluimos con el cálculo completo de un tramo y un apoyo en una viga.